Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Esta es una tirada nueva, se llama La Intriga. Es para todos los signos, la voy a hacer para todos los signos. Empiezo por Aries. La tirada consta de 3 preguntas. Es tanto para hombres como para mujeres y se puede aplicar tanto en el terreno amoroso como en cualquier otro terreno de la vida, el económico, el laboral, el social, el que vos se te antoje. Fíjate, son 3 preguntas. Puede aplicar una, el resto no. No puedo aplicar ninguna o pueden aplicar todas. Bien. Las 3 preguntas son las siguientes. ¿Cómo fue o a qué se debe el desencuentro con ese hombre? ¿Cómo fue o a qué se debe el desencuentro con ese hombre? La segunda, ¿cuáles son las fantasías íntimas o sexuales de ese hombre? Y la tercera pregunta, ¿qué cosas les disgustan a ese hombre de esa mujer, de una determinada mujer? Incluso puede ser de la mujer Aries, pero puede ser de otra mujer. ¿Qué cosas les disgustan a ese hombre de esa determinada mujer? Bien, la voy explicando sobre la marcha. La primera. ¿Cómo fue? Mira, yo lo iba a hacer con las otras cartas. No sé por qué agarré estas. De la fuerza de la costumbre. Bueno, no importa, las hago con esta. Entonces, ¿cómo fue o a qué se debe el desencuentro con ese hombre? Bien. Aries, ¿cómo fue o a qué se debe el desencuentro con ese hombre? Aries, ¿cómo fue o a qué se debe? Iba a agarrar las otras cartas, las cartas grandes que me habían regalado una amiga, pero no sé, la fuerza de la costumbre, agarré esto. Bueno, las próximas la hago con otra. Bien. Entonces, para Aries, ¿cómo fue o a qué se debe el desencuentro con ese hombre? Repito, puede ser un desencuentro, incluso Aries puede ser testigo del desencuentro de terceras personas. Él no puede estar involucrado, él lo puede ver. Él puede ser testigo, él puede ser observador de un determinado desencuentro. Entonces, ¿cómo fue o a qué se debe el desencuentro con ese hombre? Bueno, el desencuentro con ese hombre se debe por cuestiones económicas. Fíjate, 7 de oro invertido, hay una pérdida o un mal gasto de dinero. 3 de oros invertido, un no cumplimiento de determinados objetivos económicos o laborales, inclusive, porque nos habla de falta de seriedad el 3 de oro invertido y de trabajo inútil. Bien. Bien, fíjate, entonces, ¿cómo fue el desencuentro con ese hombre? Bueno, básicamente es el dinero, pero dinero laboral, pérdida de dinero improductivo, no cumplir con determinados compromisos, falta de seriedad. Pero ¿qué pasaba? ¿Cómo fue o a qué se debe el desencuentro con ese hombre? Lo que pasa que ese hombre estaba queriendo a la persona con la cual se produjo ese desencuentro. Fíjate la carta del corazón, la carta del trébol, que nos habla de felicidad, nos habla de paz, nos habla de que había una relación. Acá había una relación de amistad o una relación amorosa y un mal negocio económico o un no cumplimiento laboral estropeó esa relación. Fíjate, los caminos cerrados, la carta de los caminos invertidos y el 5 de espadas nos habla de selección cuidadosa de amigos o socios. Y fíjate, la carta de los lirios invertidos, la esterilidad. Acá había una amistad, una relación de pareja, había un vínculo afectivo
y producto de, fíjate, cómo fue o a qué se debe, acá lo tengo, mirá, ¿no ves? Acá tengo todo macheteado las preguntas, si no, no me las acuerdo. ¿Cómo fue o a qué se debe el desencuentro con ese hombre? Bueno, el desencuentro con esa persona con la cual había afecto, ya sea amigo, ya sea pareja, ya sea lo que sea, se produjo por cuestiones económicas, por cuestiones laborales, por falta de seriedad, por el no cumplimiento de algo económico o laboral, e incluso como que una de las partes no tenía una habilidad suficiente, ya sea a nivel laboral, a nivel económico, profesión. Por eso se produjo el desencuentro con ese hombre. Bien. Sí. Vamos con la pregunta número 2. La intriga. Aries pregunta: ¿cuáles son las fantasías íntimas o sexuales de ese hombre? Cuando digo íntimas, se refiere a sus pensamientos, a sus deseos más íntimos, que pueden no tener nada que ver con el tema sexual. ¿Entendés? Pueden ser íntimas, que abarca toda la intimidad, y dentro de esa intimidad también pueden estar las sexuales, porque esta pregunta está configurada para que aplique tanto para hombres como para mujeres. Entonces, si una mujer se pregunta, bueno, ¿cuáles son las fantasías sexuales de determinado hombre? Aplica. Y si un hombre se pregunta, ¿cuáles son las fantasías íntimas de este determinado hombre? Qué sé yo, sacarse la lotería, tener un coche nuevo, levantarse a la vecina, lo que sea. Pero bueno, cada persona verá cómo aplica. Entonces, Aries pregunta: ¿cuáles son las fantasías íntimas o sexuales de ese hombre? De ese hombre que conoce la persona del signo Aries y se pregunta. Entonces, Aries pregunta: ¿cuáles son las fantasías íntimas o sexuales de ese hombre? Entonces, Aries pregunta cuáles son las fantasías íntimas o sexuales de ese hombre. Bueno, parte de sus fantasías es poder alcanzar un determinado éxito, tenerlo, que se le abra la puerta al éxito. Que se le abra la puerta al éxito a ese hombre. Bien. Y más a nivel laboral y más a nivel estabilidad, la carta del ancla. Y fíjate acá una cosa muy interesante. A ver. Entonces, las personas de Aries se preguntan cuáles son las fantasías íntimas o sexuales de ese hombre. Acá está el hombre. Y tanto en el aspecto económico como el afectivo, ese hombre... Para que me tome un traguito de agua. La fantasía que tiene es poder alcanzar la carta de la llave, tener la posibilidad de alcanzar el éxito, incluso de tener cierta estabilidad, ya sea a nivel laboral, nivel económico, nivel amoroso, lo que sea. Pero dentro de la fantasía de este hombre es como que pone en el tapete también, para alcanzar ese éxito, incurrir al engaño, incurrir a la impulsividad o a la vileza. Porque, fíjate, la carta del diablo invertido nos habla de alivio, de paz. Este hombre considera incluso que puede llegar a ser necesario ser vil o ser engañoso o
o ser egoísta, el mago invertido, o ser manipulador, o tener malos fines, con tal de alcanzar esa estabilidad. ¿Mm? Ya sea en el terreno amoroso o en el terreno económico. Entonces, ¿cuáles son las fantasías íntimas o sexuales de ese hombre? Hacer lo que sea, cualquier cosa, por más que sea manipulación o por más que sea actuar en forma vil, para alcanzar ese éxito, esa estabilidad. En el amor, en lo económico, en lo laboral, y aplica más en lo laboral, en la carta del ancla. Eso a ese hombre le da paz, le da tranquilidad, la carta del diablo invertido. Y si tiene que recurrir a, entre comillas, artes negras, o sea, no me refiero a magia, sino a ser manipulador, a ser engañoso, a ser vil, lo va a hacer, no le importa a ese hombre. El sentimiento, su fantasía íntima es alcanzar ese éxito a toda costa, haciendo lo que sea. Eso es lo único que le da paz, lo único que le da alivio. Es lo que está buscando, la oportunidad para el éxito, a cualquier costa. Bien. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué cosas le disgustan a ese hombre de esa determinada mujer? ¿Qué cosas le disgustan a ese hombre que tenés en mente vos, Aries, de esa determinada mujer que tenés en mente? Para algunas mujeres Aries también le puede aplicar, o sea, qué cosas les disgusta a ese hombre de vos, mujer Aries, podría llegar a ser, o de una tercera mujer. Bien. Entonces, ¿qué cosas le disgustan a ese hombre de esa mujer? ¿Qué cosas le disgustan a ese hombre que tenés en la cabeza pensando de esa determinada mujer? Aries, ¿qué cosas le disgustan a ese hombre de esa determinada mujer? Muy bien. Entonces, ¿qué cosas les disgustan a ese hombre que vos conocés, Aries, de esa determinada mujer? ¿Qué cosas no le gusta, no le agrada de esa determinada mujer? Y si vos sos mujer Aries, esa mujer, si vos pensás que sos vos, puede ser vos. ¿Qué cosas no le agradan a ese hombre de vos? Bueno, ese hombre considera a esa mujer una mala influencia. La carta de la sota de bastos, y más si sos vos esa mujer, si sos Aries. Gente inapropiada, mala influencia. Ese hombre considera a esa mujer, 9 de oros invertido, un tanto ignorante, un tanto... Fíjate, nos habla de bribona, de bribón. El bribón es el engañoso, el tramposo. Bueno, de vuelta, manipuladora. Ese hombre, Aries, que vos conocés, cree que esa mujer, una mujer determinada, que en la cual vos estás pensando, es una mala influencia, es manipuladora de vuelta, es falsa, es vil, hostil, la serpiente. Pero ese hombre, a ver, me hace acordar la canción de Diango. Ese hombre no quiso hacerte daño. Narina, del Duende Azul. Perdónalo, ese hombre es tu amigo y te quiere. Bien. Ese hombre también piensa, lo que les disgusta a ese hombre de esta mujer,
aparte de ser una mala influencia, aparte de ser ignorante, bribona, es que utiliza la sexualidad para abrirse caminos. ¿Mm? Ese hombre piensa que esa determinada mujer, y eso es lo que les disgusta, que manipula a través de la sexualidad. La sexualidad, fíjate, la carta a la serpiente y el as de oro invertido nos habla de obstinarse con la lujuria. La ve como una mujer muy superficial que no cumple con sus compromisos, una mala influencia, una persona ignorante y bribona. ¿Bribona por qué? Porque la ve como que la única herramienta de valor que tiene es su sexualidad, a través de las cuales se abre camino ella. Y esa actitud que tiene esta mujer les disgusta y mucho a ese hombre del cual estás pensando. ¿Mm? Bien. Estas son las 3 preguntas de esta tirada llamada La Intriga. Repito, aplica tanto para hombres como para mujeres. Aries. El hombre o la mujer Aries puede ser protagonista de la tirada o puede ser un observador de las personas de las cuales son las protagonistas de la tirada. Por ejemplo, que ese hombre sea un vecino y, por ejemplo, en esta última pregunta, que esa otra mujer sea o la mujer del vecino o otra mujer cualquiera. No necesariamente en la tirada tiene que verse involucrado la persona del signo. Puede la persona del signo ser observadora de otras personas en las cuales se aplica la tirada. ¿Se entiende? Bien. En las próximas tiradas voy a estar más flojito, más. Lo que pasa es que esta es la primera y estoy medio duro. Bien. Eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com o por Facebook. Debajo del video te dejo el link con mi Facebook personal. Si querés una lectura personalizada, que obviamente tiene un costo, me mandas un mensajito, te contesto y te cuento cómo es. Suerte, nos estamos viendo.